Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Entonces, tenemos que hacer una introducción en esta mañana de este libro hermoso de Esther. El autor es desconocido oficialmente, pero extraoficialmente los historiadores que se dedican a este tipo de información, que no soy yo, obviamente, llegan a la conclusión que pudo haber sido Nehemías el que escribió el libro, por las características en la forma que fue escrito. Por ejemplo, el libro fue escrito en un hebreo muy íntimo y Nehemías era hebreo, obviamente. Y muchas otras características llevan a que la probabilidad más mayor es que Nehemías fue el que escribió el libro. Pero oficialmente no podemos darlo por seguro, así que mejor decimos autor desconocido con esa observación. Nunca está de más. Porque Nehemías tuvo su participación en el pueblo de Israel más adelante. Y Nehemías, recordemos que fue quien en la tercera oleada de regreso a Jerusalén, él se encargó de la construcción de los muros del templo. Así que él tuvo mucha participación en esa época. Consta de 10 capítulos y es un relato histórico real con personajes principales, personajes secundarios. Pareciera que estuviera hablando de una novela. El contexto y la forma es un libro histórico y la historia que lleva a esto pareciera que fuera una novela, un bestseller, pero es real y es la palabra de Dios. Es mejor que una novela. Así que lo emocionante que vamos a vivir en este libro, lo invito a que usted se compenetre en este libro desde el día 1 hoy y vaya poco a poco metiéndose en esta historia muy bella que muy pocas veces nosotros nos zambullimos en ella. Sabemos la historia en general de Esther, de la reina, pero no los pormenores. Hoy queremos que zambullirnos y sumergirnos en esta historia fascinante porque tiene un final y un propósito divino, la mano de Dios en todas las cosas, ¿verdad? Así que no es un tipo de historia común y corriente, sino que la mano de Dios está en este libro. El tema central que vamos a ver a lo largo del libro es un complot para exterminar el pueblo judío. ¿Le suena familiar? Claro que sí, desde el día 1 están tratando de eliminar al pueblo de Dios, la niña de sus ojos, pero no ha sido posible y sabemos que no va a ser posible porque aún hoy su palabra es fiel y se mantiene y el Señor tiene un trato especial con su pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy muchos en esta época, en este siglo, han tratado de que el pueblo judío sucumba y no lo han logrado. Y de muchas maneras milagrosas el pueblo de Israel ha salido con triunfo en diferentes luchas y guerras. Y aquí vamos a ver una de ellas también. Hay un complot a lo largo del libro para exterminar el pueblo judío, pero vamos a ver qué va a pasar. Cronología se encuentra entre Esdras y Nehemías, entre los años 483 a.C. al 473 a.C., dentro del reinado de Asuero Jerjes. Es el mismo nombre, Asuero es en hebreo y Jerjes es en griego, pero estamos hablando del mismo rey. Hay versiones que tal vez usted tenga que mencionan al rey como Jerjes, por eso lo puse. Y en la mayoría aparece como Asuero. Así, pero cualquiera de las dos formas, usted ya sabe que es la misma persona. Desde el año 486 al 465 sucede esta historia. 10 años ocurre dentro del libro de Esther. Y como ven los números ahí, parecieran que estuvieran al revés, pero no están al revés. Recordemos que es antes de Cristo. O sea que los números van de 0 para atrás. Por eso están así, de esa manera, por si no lo recordaba en las clases de geografía e historia. Datos importantes. Esther y Ruth son los únicos libros de la Biblia con nombre de mujer.
Y el nombre de Esther significa estrella en persa y su nombre original del hebreo era Adasa. Ya saben de dónde salió el nombre de la hija de nuestra hermana, nuestro hermano Juan Carlos, de ahí salió. ¿Qué significa árbol que florece? Contexto, esta historia ocurre bajo el reinado del rey Asuero, que fue el más grande imperio de la historia y su territorio abarcaba lo que hoy se conoce como Turquía, Irán, Pakistán, Jordania, Egipto, Israel, Líbano, Sudán, Libia y Arabia Saudita. Esta historia ocurre en Susa, capital del imperio persa. Todo lo que ven ahí en rojo es lo que representaba el imperio persa, el más grande o de los más grandes a través de la historia. Ahí ya está parte del norte de África, gran parte de lo que hoy es Europa y Asia. No se olviden que en aquella época había mucha tierra desconocida. El sur de África no era muy explorado. América no estaba en el panorama, en el contexto geográfico. O sea que si ese mundo era lo conocido de aquellos entonces, más de la mitad del mundo le pertenecía al imperio persa. Así que era un imperio muy, muy poderoso. Vamos a ver el contexto espiritual. Tenemos que tener en claro lo siguiente, y es importante esto que voy a decir, si no, no le vamos a encontrar mucho sentido a muchas cosas que van a pasar a través del libro de Esther. Hay dos promesas de Dios para Israel actualmente vigentes. La primera, la supervivencia del pueblo judío, en Génesis 12 del 1 al 3. Y la segunda es la destrucción de sus enemigos. Dios prometió que iba a destruir sus enemigos en Jeremías 30, 11 y 12, y lo vamos a leer. La primera promesa, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa, hecha hace muchos miles de años, es vigente hasta el día de hoy. Por eso, cada vez que quieren acabar con el pueblo de Israel, no van a poder. Solamente con recordar una de las últimas luchas de la guerra de 6 días, hace ya como 50 años, prácticamente en teoría los enemigos de Israel iban a destruir a Israel así. ¿Y qué pasó? Israel acabó con ellos en 6 días. Entonces, y de ahí empezó la fundación de Israel como país oficialmente, lo que es hoy el Estado de Israel, en 1948. Así que Dios, a lo largo de todo el tiempo, desde Abraham, ha mantenido su promesa y ha cuidado del pueblo de Israel. La otra promesa en Jeremías 30:11 dice, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Si bien el Señor va a acabar con sus enemigos de Israel, cuidado porque Israel va a recibir su disciplina. No se va a salvar de la disciplina. Esto es como un padre y un hijo. Siempre me gusta esa connotación. El papá puede perdonar a su hijo de lo que hizo malo, pero va a tener que recibir una disciplina y un castigo por lo que hizo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de lo que hacemos mal. Asimismo, Dios está trabajando con el pueblo de Israel, con la niña de sus ojos. Y estas dos promesas nos llevan ahora a lo que va a venir, porque si no, cuando vemos los milagros y las cosas un poquito extrañas al ojo humano, hey, pero ¿de dónde sale eso? ¿Cómo es que pasa eso? ¿Cómo pasa el otro? Es que la mano de Dios está sobre el pueblo de Israel. Y una característica muy, muy importante de este libro es que a lo largo de sus 10 capítulos la palabra Dios no es mencionada ni una sola vez. Imagínense, no es mencionada ni una vez. Es el único libro en la Biblia donde la palabra Dios no aparece. Más su providencia divina estará desde el principio hasta el fin.
Amén. Entonces, bajo esos tips históricos y contextos, entonces podemos arrancar con el capítulo 1 del libro de Esther, el cual se titula El banquete del rey Asuero y su reina Basti. En este momento y por ahora son los personajes principales de esta hermosa historia. Vamos a ir leyendo todo el capítulo, hermanos. Me voy a detener en algunos puntos de los bloques que voy a leer, porque es esencial y primordial que podamos estudiar la palabra por palabra, capítulo por capítulo, para que no se nos escape ningún detalle. Aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa, que era la capital de su reino, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Y él le mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días, 6 meses de parranda, mis hermanos. ¿Qué les parece? ¿Alguien aquí ha estado en una fiesta así? El rey Asuero, Jerjes, del imperio persa, él gobernó desde el año 486 al 465. Capital, Susa. Capital muy importante, era una ciudad cosmopolita, una ciudad grande, muy transitada, mucho comercio. En el tercer año de su reinado fue el banquete, o sea, en el 483. No se olviden que vamos para atrás. No es que está mal puesto. Por 187 días, porque hubieron 6 meses de banquete, 180 días, y después se agregaron 7 días más por si las moscas, pues, porque 6 meses tal vez no era suficiente, le agregaron 7 días más como para rematar la fiesta, ¿no? Una fiestecita. Reflexión, hacemos un alto aquí y dice, si todo va bien, nuestro ego se crece. Y hay un signo de peligro, ese es un signo de peligro, hermano. No hay nada más peligroso en nuestra vida espiritual cuando todo va bien. Cuando el enemigo a través de nuestra vida, a través de la Biblia, en los diferentes personajes, hasta el mismo rey David, ¿cuándo fueron que cayeron ellos? ¿Cuándo pecaron? ¿Cuándo sucumbieron? Cuando todo iba bien, cuando el rey David estaba ocioso, fue que él cayó, se puso a ver por la ventana, a ver qué pasaba, los pajaritos, las florcitas, y encontró a la mujer de su jefe principal. Y empezó todo el caos para él. Todo eso le llevó a consecuencias cada vez peor. Por arreglar una cosa, dañaba 3. Entonces, una reflexión para nosotros. Somos humanos, nos puede pasar lo mismo, pero tengamos presente a partir de hoy que cuando nos vaya bien, le demos gracias a Dios, porque nadie quiere estar mal, obviamente, nadie quiere estar en momentos de tribulación, ni de angustia, ni pasándola feo. Todos queremos estar chéveres, pero olvidamos que en esos momentos que el Señor nos regale, que todo va bien y no hay problemas, es cuando más tenemos que servirle a Él, es cuando más tenemos que estar amarrados de Él, en comunión, leyendo la palabra, orando y estando atentos y sobrios para que no metamos la pata, espiritualmente hablando. Entonces, una alerta y la primera reflexión de este libro es eso: seamos sobrios en tiempos buenos. Amén. Versos 5 al 7. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura con anillos de plata, y columnas de mármol, y lechos de oro y plata, y sobre un pavimento mosaico de pórfido,
de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro y de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Era open bar eso, hermano, si lo quiere entender en buen panameño. O sea, estaba abierto a que usted podía beber y comer todo lo que quisiera. No tenía que preocuparse por esos 7 días porque llamó a todo el pueblo. Ya ahí en esos últimos 7 días no era solamente para algunos principales, sino era para todo el pueblo. Imagínense, un festín. Imagínate que el presidente de la República hoy diga, todo el pueblo de Panamá tiene comida gratis, bebida gratis por 7 días. Imagínense, así mismo fue. Banquete de todo lujo y esplendor organizado por el rey Asuero. También vamos a visualizar que era un imperio lleno de plata, de poder económico. Si no, él no podía hacer eso, ¿no? De algún lado tenía que sacar la mercancía, de algún lado tenía que comprar todo ese vino, todo ese banquete, de algún lado tenía que pagarlo. O sea, que estaba demostrando que él era la mamá de Tarzán. Él estaba demostrando que era el todopoderoso en el reinado y que nadie se metiera. Era un mensaje subliminal que le mandaba a sus enemigos y a todo el que se le ocurriera pensar que lo podía eliminar. ¿Ya? Versos 8 y 9. Y se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Basti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. O sea que la reina Basti dijo, hey, si tú vas a estar en parranda, yo también voy con las mías para otro lado a hacer parranda. Y organizó un banquete también para mujeres en el mismo palacio, pero en un lugar aparte, para no mezclar. Bebidas a discreción y no había excusas para no estar contentos, ¿verdad? La reina Basti no se queda atrás y organiza su fiesta paralela en otro salón para mujeres, hasta que este momento 2 personajes, el rey Asuero y la reina Basti, haciendo lo suyo y siendo el centro de atención. Seguimos con el verso 10. Al 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre, y ese alegre está muy bien puesto ahí, pero realmente lo que quiso es que estaba bien borracho, por el vino, él ordenó a Meumán, a Pizza, a Arbona, a Bicta, a Bagacta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. ¿Qué sucede? El rey quiere lucir su hermosa reina y la manda a buscar con sus eunucos. Todos estaban bien ebrios, estaban bien pasaditos. Hay una explicación histórica que no es oficial y se la hago saber también y coincide muy bien con el contexto de todo, que realmente lo que a través de libros apócrifos históricos, no en la Biblia, hago la aclaración, pero parece que lo que hizo realmente el rey fue llamar a que trajeran a la reina desnuda solamente con su corona. Y cuando lo vemos así, empieza a tener un poquito de sentido porque ella más adelante se va a rehusar. Entonces, esos datos que pueden ser un poquito así como sacados de algún lado, pero son históricos y uno puede decir que pudo hacer así. Entonces eso le da más sentido a todo lo que está pasando en el contexto. Eran puros hombres en esa fiesta. No se olviden que en el dibujo esos son puros hombres. No sé si usted lo notó, pero son puros hombres. Ahí son puros hombres. No se ve muy bien. Pero en otro lado están las mujeres. Imagínense que él manda a traer a su esposa o a su reina en medio de todos esos borrachos para lucirla. Verso 12. Pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Las cosas no salen bien para el rey. Ahí comenzó su primer error.
Hermanos, cuando uno toma decisiones fuera de sí, no solamente borracho, airado, arrebatado, rabioso, generalmente no toma buenas decisiones ni hace cosas buenas. Y lo único que hace es cometer errores. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que cuando tengamos esos arranques, nosotros no tomemos ninguna decisión importante en nuestras vidas. Dejemos que todo se enfríe, respiremos profundo y tomemos y decidamos con calma. Todo lo que hagas y decidas bajo un estado de embriaguez o fuera de sí mismo no saldrá bien. No lo tengo que explicar. Estemos sobrios en el Espíritu del Señor. Es la exhortación, porque eso nos puede pasar en cualquier contexto, no dentro de un banquete, pero nos puede pasar. Entonces, siempre estemos sobrios, tranquilos, antes de tomar una decisión. No nos dejemos llevar por el arranque. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por una experiencia de arranque, porque es parte del ser humano, parte de nuestra carne, y sabemos que la hemos embarrado más todavía. Y a veces dijimos, ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué me apresuré a tomar esa decisión? Porque eso nos convirtió en otro problema. Versos 13 al 15. Y el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley del derecho. Y estaban junto a él Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán. Recuerden, Memucán. Los 7 príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino, conforme a la ley que se debe hacer con la reina, por no haber obedecido al mandato del rey Asuero transmitido por los eunucos. Claro que el rey sabía qué tenía que hacer. No se olviden que cada mandato del rey en esa época era irrevocable y las consecuencias, por ende, también eran irrevocables. Entonces ya ahí se le había formado un problema al rey. Dice, ahora esta no me obedeció, no me hizo caso, me dejó un feo aquí delante de todo el mundo y yo ahora voy a tener que hacerme que soy el que mando aquí, pues. Porque si no, nadie me va a hacer caso de aquí en adelante. Muy normal en análisis. Veamos qué pasa más adelante. El 16. Y en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo, Memucán, la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos. No se olviden que ahí estaban reunidos todo el imperio persa. Tenía muchos pueblos que eran parte del imperio, muchas lenguas, muchas culturas diferentes. Y ahí estaban representados todos esos pueblos con sus príncipes. Así que estaba la crema de la crema ahí en esa reunión. Y a todos los del pueblo que estaban en todas las provincias del rey Asuero. Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan, el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey y habrá mucho desdén y enojo. O sea, se le iba a hacer un levantamiento de mujeres. Si Memucán hubiera dicho eso hoy en día, estaría colgado en un árbol con todos los derechos de la mujer que hay hoy. Se salvó que fue en aquella época. Pero tenían que poner un alto, porque si lo hacía uno, lo hacen todos. Eso sucede en todos lados, en todo índole. Donde nosotros aquí en la iglesia permitamos malas prácticas y no le pongamos un alto a una mala práctica, todos terminan haciendo la mala práctica, ¿verdad? Entonces, por eso cuando nosotros estamos en una iglesia, en una congregación, los líderes tenemos que cuidar lo que pasa dentro de nuestra iglesia.
Tenemos que cuidar que aquellos hábitos que no son acorde a lo que nosotros pensamos, cortarlo de una vez. Las rencillas, ¿quién está peleado por aquí? Cortar, ¡puc! Arréglense, si están peleados, arréglense ya, que esto no funciona así. Porque donde nosotros propaguemos ese tipo de cosas insalubles para nuestra iglesia, ¿qué sucede? Nuestra iglesia se enferma. Y llega un punto más adelante que la iglesia se muere porque está enferma y todo que esté enfermo y no se cura, se muere. Entonces, cualquier cosita en el cuerpo de Cristo que surja, que pueda surgir un síntoma de enfermedad, hay que curarlo, hermano, sea cual sea. Yo hoy di un ejemplo de rencilla, de que usted se pelea con su hermano, eso no puede suceder. Pero hay muchas cosas en su vida personal. Debe estar en comunión con Dios. No abandone su comunión estrecha con Dios en su casa, ahí en persona, con Dios, usted solito. No abandonemos esas prácticas. ¿Por qué? Porque eso enferma. Cuando nosotros dejamos nuestra comunión, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de tener una mente de reino, ¿qué empieza a surgir? Nuestra mente terrenal y diabólica, porque es de esta tierra. Y aunque somos hijos de Dios, vamos a actuar terrenalmente. Y sabemos bien que nosotros lo que tenemos que hacer es actuar cada día y procurar actuar en el espíritu, en el reino del celestial, no en lo terrenal. Vivimos aquí, mas no somos de aquí. No podemos permitir que la desobediencia quede sin castigo, sino todas las mujeres van a ser a su antojo, mujeres al poder. Eso es lo que pensaban todos esos príncipes, no yo. Cuidado, no me vaya, no soy yo. Los príncipes en esa época y el rey están pensando así. Y si dejamos sin castigo a esta reina, ahora todas las esposas de los príncipes todos van a empezar a hacer lo que les da la gana. Y ahí se pierde todo. Así que tenía que haber una acción y una reacción. 19. Si le place al rey, Memucán, el que nadie quiere, las mujeres no lo quieren, si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Basti no entre más en la presencia del rey Asuero y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Ahí está la reacción, ahí está la respuesta. La reina Basti se queda sin corona. Pero vienen más consecuencias. Cuando uno quiere arreglar un error y no lo arregla de la manera correcta, lo que vienen es más problemas. Dice el verso 21. Esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes. Claro, todos hombres, ¿no? Y el rey hizo conforme a lo dicho por Memucán. Yo sé que las hermanas se van a acordar este nombre hoy. Y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. Habían varias culturas y lenguas, como les dije hace un momento. Y este capítulo finaliza con una disyuntiva producto de un arranque emocional, producto de la embriaguez. Toda mala decisión conlleva o desata consecuencias y una cadena de consecuencias que más adelante van a sumarse y sumarse. Vamos a llegar hasta aquí hoy, hasta capítulo. Yo no los quiero hoy. Yo sé que ustedes vinieron dispuestos a estar 2 horas sentados ahí. Yo lo sé que su corazón está dispuesto, pero yo soy prudente.
Porque cuando entremos al capítulo 2, ahí viene lo bueno, ahí empieza lo sólido y lo bueno de esta historia real y verdadera. Pero quiero hoy dejarles en claro algo. Aquí todavía no hemos visto la mano de Dios de una manera clara, todavía no la hemos visto, pero ya está actuando. Desde que la reina rehusó llegar frente al rey, ahí comienzan los propósitos de Dios. A veces nosotros creemos que tenemos que estar en una situación X especial para cumplir los propósitos de Dios. Y este libro a mí, una de las cosas que me enseñó es que yo puedo estar sentado en esa puerta afuera pensando y puedo estar cumpliendo los propósitos de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta el próximo capítulo que es así. Hermano, no tengan menos ni desprecien lo que está haciendo hoy en día, porque el Señor va a utilizar toda circunstancia de su vida para su propósito. No nos olvidemos que nosotros no somos los importantes, somos instrumentos de barro nada más. El importante es el Señor y sus propósitos, sus planes, y se van a cumplir sí o sí, sea quien sea, esté donde esté, si obedezco o no obedezco en el momento, igual los propósitos del Señor se van a cumplir. Acuérdense de Jonás. Él no quiso obedecer a Dios, pero él, ¿qué pasó? Cumplió los propósitos de Dios porque lo tuvo que hacer sí o sí. Entonces, nosotros estemos donde estemos en este momento, ubicados en el contexto de nuestra iglesia, de su vida personal, esté donde esté, Dios lo va a usar. Ahora, que usted y yo lo estemos viendo claramente es otra cosa. Pero todas nuestras acciones están siendo usadas y movidas por el Señor. Que en un primer momento no lo vamos a ver. Tal vez en un mes, sí, 2 años, 5 años, vamos a ver que el puntapié inicial vino aquel domingo 7 de abril que estaba sentado en la iglesia de Gorgona. Y se va a acordar de hoy. Yo no sé. Hoy el Señor está moviéndolo a usted y a mí a muchas cosas y a muchos propósitos y a muchos planes que se van a estar ejecutando que hoy no lo estamos viendo, pero el Señor sí. Hoy puede ser que sea el puntapié inicial de un futuro que viene para su vida, de un plan que Dios tiene que realizar en su vida para la obra de Dios. Y tal vez usted no lo sepa, por eso que está aquí. Pero usted no sabe, ni yo sé hoy, que estoy siendo integrado en ese plan. Pero más adelante Dios nos va a revelar, hey, ¿te acuerdas? Aquel día, bueno, yo estaba iniciando un plan, porque te tenía que usar para mi plan. Y que en esta mañana nosotros podamos sumergirnos en el Señor, para que podamos ser instrumentos completos para la obra de Dios, no a medias, completo. Hay cosas que no vamos a entender, hermano, por qué pasan. Hay cosas que no vamos a entender ni explicación por qué suceden. Pero déjenlo en las manos de Dios. Cuando nosotros dejamos nuestras cosas, aquellas cosas raras que suceden en nuestra vida, y ahora, ¿para qué esto? ¿Por qué esto? Y todas las interrogantes, dejémoslas en las manos del Señor. Él sí sabe por qué pasan. Y pueden ser cosas que tal vez no nos gusten, pero Él sí sabe que tienen un propósito que cumplirse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, somos salvos y obedecemos su palabra, entramos en el plan de Él. No hay de otra. Si usted no entra en el plan es porque no es hijo de Él. Yo no hago planes para los hijos ajenos. Yo hago planes para mis hijos. Y estoy preocupado de hacer planes para mis hijos. Yo no estoy preocupado si el vecino manda a la escuela a sus hijos o no. Ese es el problema de él. Mi problema es que mis hijos vayan a la escuela, sí o no. Entonces,
Yo soy el encargado de que mis hijos realicen el plan que yo tengo para ellos y a veces no les gusta porque no quieren madrugar ni quieren estudiar, pero van a estudiar sí o sí y muchas otras cosas más. El Señor es nuestro Padre y si nuestro Señor es nuestro Padre, Él va a hacer que nosotros ejecutemos el plan sí o sí, nos guste o no nos guste. Porque no nos está pidiendo permiso, hermano. Yo no le pido permiso a mis hijos para mandarlos a la escuela. Yo no le dije a mi hijo, ¿quieres ir para la escuela, Gabriel? No, yo no le dije, tú vas para la escuela. No, que tengo que madrugar, ponme en el turno de la tarde. No, vas en el turno de la mañana. No, que quiero estar en la escuela. No, vas a esa escuela que es la que yo prefiero que vayas por ciertas circunstancias. Así que mejor acomodémonos al plan de Dios, no resistamos el plan de Dios y dejémonos llevar por su Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Damos gracias, Señor, por tu amor infinito. Señor, llévanos a ese lugar en el que podamos comprender como tus hijos, Señor, que tú vas a obrar en nuestra vida, Señor. Sí o sí, tú vas a obrar y nos vas a utilizar. No por lo que somos, sino porque lo que tú quieres que hagamos en nuestra vida, Señor. No lo que por nuestro capricho, ni lo que nos parece a nosotros, sino por lo que el plan esencial que tú tienes en mi vida, Señor, y en la vida de mis hermanos. Que podamos tener un corazón abierto y el entendimiento para hacer tu voluntad, obedecer tu palabra, seguir tus mandamientos y seguir predicando el Evangelio y las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Señor, bendice esta iglesia cada día más, fortalécenos como iglesia. Pon tu mirada siempre, Señor, sobre ella. Cuídanos de todo mal y de todo peligro. Cuídanos de todo lobo rapaz que quiera meterse. Que tu mirada, Señor, nunca se despegue de nosotros. Bendice cada hogar, cada familia que está presente aquí en esta mañana. Guárdanos, Señor. Guarda a nuestros hijos en estos tiempos tan malos. Danos sabiduría a nosotros como padres, poder guiarlos, instruirlos en tu palabra cada día también. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias desde ya, porque venga lo que venga para este mundo, Señor, somos tus hijos y tú tienes el control absoluto de todas nuestras vidas, Señor. Y tú nos cuidas en tiempos de tribulación. Tú nos cuidas, Señor, cuando vengan tiempos malos. Tú nos sostienes y nos guardarás de tu ira, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga ricamente, hermano. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.